Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Desde cosas tan pequeñas, desde puntos tan críticos, el universo y sus masas pueden moverse, por eso debes tener cuidado en todo lo que haces y en cada elección que tomas. Creía. Capítulo 14. Vital vestido con su uniforme de asesino negro y gris, Jaune caminó por los numerosos puestos del recinto ferial de Beacon con su equipo a cuestas. Aunque honestamente sentía que el tiempo dedicado a frivolidades como este festival era una pérdida de tiempo, sabía que tenía que mantener una apariencia de normalidad en su equipo. Engañarlos con la mente mientras estaban en el hospital solo había aliviado temporalmente sus preocupaciones, y Jaune podía sentir que su preocupación volvía a aparecer cada vez que no actuaba como su antiguo yo de voluntad débil. Si bien podía romper sus mentes por completo y dominar sus voluntades para que nunca lo volvieran a cuestionar, Jaune no tenía ningún deseo de hacerlo, ya que destruir a sus amigos era literalmente lo contrario de lo que quería lograr. Y engañarlos continuamente con la mente era demasiado arriesgado, ya que pueden ser sabios u otros pueden darse cuenta de que algo andaba mal. Jaune quería proteger a sus amigos, incluso si no querían dejarlo hacerlo. Esto significaba que ahora tenía que jugar un extraño acto de equilibrio con ellos, donde empujaría sus poderes para hacerse más fuerte, pero de alguna manera lo mantendría oculto a su equipo y al equipo Ruby. Oh, un juego de fuerza de martillo. Nora gritó. Vuelvo enseguida, voy a ganarle a Ren un green de peluche. No, Nora, espera, ya tenemos demasiados. Ren corrió para detener a su compañero a pesar de conocer la inutilidad de la acción. Debemos asegurarnos de que no se metan en problemas. Pirra sonrió a Jaune, agarrándolo del brazo para tirar de él. La reacción instintiva de Jaune fue burlarse y dejar que Nora se escapara para cumplir cualquier deseo infantil que buscaba, pero sabía que era un paso en falso. Podía sentir la cautelosa esperanza y el miedo dentro de Pirra, pidiendo en silencio que Jaune actuara como su yo normal. Entonces, para no despertar sospechas, Jaune puso una sonrisa falsa y dijo: sí, eso suena como una buena idea. Siguiendo a su compañero, Jaune se trasladó a la posición de Nora cuando ella abordó al pobre estudiante que estaba ejecutando el juego de prueba de fuerza. Mientras se apartaba y miraba, sintió que su mano se deslizaba dentro de su chaqueta, agarrándose a la máscara de hueso para mayor comodidad. Desde la brecha, Jaune comenzó a llevar la máscara en su persona, buscándola en busca de fuerza y certeza cuando la necesitaba. Finalmente, Ren pudo sacar a Nora de la estudiante de aspecto aterrorizado, y el equipo JNPR estaba en camino una vez más. Pirra, la más águila del equipo, pareció ver algo cuando gritó: oye, veo al equipo Ruby junto al puesto de ramen. Cuando dijo que el NPR del equipo JNPR hizo una mueca al recordar el último encuentro que Jaune tuvo con el equipo de chicas. Estoy bien con verlos. Jaune se encogió de hombros. Weiss y Blake pueden tener un problema con que yo esté allí, pero a lo sumo probablemente simplemente me ignorarán. Como mínimo, deberíamos felicitarlos por su victoria sobre el equipo Abrn. Dijo Pirra, haciendo todo lo posible por sonreír. Jaune se dio cuenta de que solo estaba tratando de cerrar la brecha y ayudarlo a reconciliarse con sus compañeros de equipo. Mientras se acercaban, podían escuchar a Weiss gritar: ¿qué? ¿Cómo se puede rechazar mi tarjeta? Apenas estaba en mi asignación mensual. Sintiendo una oportunidad, Pirra dio un paso adelante y sacó su propia tarjeta. ¿Quizás podría ayudar? El equipo Ruby lo saludó con una respuesta tibia. Weiss apenas reconoció su existencia, mientras que Jan y Ruby dieron algunas incómodas sonrisas y saludos. Blake parecía estar en conflicto entre tener su gran wok lleno de atún pagado en su totalidad e interactuar con Jaune. No tienes que ser Pir, dijo Jan, tratando de darles una salida. No, por favor, insisto. Pirra empujó. Creo que todos se lo ganaron después de esa batalla. Jan y Ruby miraron al resto de su equipo. Weiss solo resopló y miró hacia otro lado, mientras los ojos de Blake seguían moviéndose entre su comida, JNPR y Weiss. Bueno, si estás bien con eso. Jan cedió cuando el equipo JNPR tomó sus propios asientos en la tribuna. Sabiamente, Jaune decidió sentarse en el taburete más alejado del dúo monocromático. Mientras se sentaban, el encargado de la tienda les devolvió la comida de Ruby mientras deslizaba a JNPR 4 tazones de fideos de gran tamaño. Nora acabó felizmente mientras Ren y Pirra cortésmente comenzaban a preparar sus propias comidas. Jaune también comió lentamente, pero era un espectáculo para mantener la apariencia, nada más.
Mientras sorbía los fideos, no notó nada más que ceniza a lo largo de su lengua. Sabía que la comida regular no lo sostendría, no lo nutriría. Habían pasado días desde la brecha, donde Jaune usó por primera vez sus nuevos poderes para alimentarse de los Grimm que lo rodeaban. Fue entonces cuando descubrió cuál era realmente su hambre. No era un hambre física, sino un deseo de drenar y absorber con sus poderes. Alimentarse del Grimm no solo saciaba el hambre que sentía, sino que lo fortalecía temporalmente, aumentando su poder cada vez más con cada Grimm consumido. Sin embargo, a medida que pasaban los días, su hambre regresaba lentamente, menguando su conciencia. Jaune se preguntó si podría encontrar una manera de salir del campus y quizás colarse en uno de los bosques cercanos para buscar Grimm para comer. Pero escaparse ahora sería mucho más difícil con la afluencia de estudiantes de intercambio aleatorios que actualmente llenan los pasillos de Beacon. Si no podía poner sus manos en algún Grimm en el corto plazo, Jaune se preguntó qué más podría drenar. ¿Podría drenar a Grimm porque eran criaturas sin alma de la oscuridad? ¿Solo funcionan Grimm, o también funcionarían las criaturas vivientes? ¿Cómo afectaría su drenaje a alguien con aura? ¿Jaune? Gritó una voz, sacándolo de su meditación. ¿Eh? Respondió el rubio, mirando a su alrededor para ver a todos sus amigos mirándolo con distintos grados de confusión. Te pregunté cómo estás, Jaune. Dijo Ruby. Te ves un poco más pálido de lo normal, otra vez. Ruby luego se inclinó sobre el mostrador, entrecerrando los ojos mientras miraba más de cerca el rostro de Jaune. Ruby. ¿Qué estás haciendo? Jaune soltó una risita nerviosa cuando la chica más joven invadió su espacio personal. Solo quería ver tus ojos más de cerca. Ruby dijo casualmente. Jan resopló un poco ante el comentario coqueto a pesar de que fue entregado de manera completamente platónica. Podría haber jurado que eran amarillos la última vez que los vi. Jaune le sonrió, pero en realidad apretó los dientes debajo, pateándose por no hacer que Ruby olvidara lo que vio durante la brecha. Jaune comprendió intrínsecamente que cuanto más usaba esta energía del lado oscuro para fortalecer sus poderes, más alteraba su apariencia. Sabía que su piel cada vez más pálida y el color amarillento ocasional de sus ojos solo serían el comienzo. Sin embargo, Jaune ya había decidido que si obtener el poder para salvar a sus amigos significaba que tenía que estropearse físicamente, era un precio que estaba dispuesto a pagar. Pero no podía dejar que Ruby ni nadie más lo supiera. Y no había forma de que pudiera convencerlos de que estaba bien cuando había evidencia física de que no lo estaba, no sin recurrir a un control mental más poderoso. ¿Amarillo? ¿De qué estás hablando, Ruby? Mis ojos siempre han sido azules. Jaune respondió con calma. Sí, pero antes juré que eran amarillas. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Te han revisado los médicos desde entonces? Ruby continuó presionando como lo haría un verdadero amigo. Jaune trajo una taza de té a la boca mientras él muy casualmente agitó Ruby con su mano fuera, sutilmente usando sus poderes. Estoy seguro de que solo estabas viendo cosas. Todo era un poco naranja, durante la pelea, con los incendios y el amanecer. Si bien Jaune era físicamente estoico, examinó cuidadosamente a todos los demás para ver si había alguna reacción a sus palabras, para ver si alguien se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Ni siquiera estaba seguro de si había funcionado en Ruby, ya que parecía considerarlo por un tiempo más. Mientras Ruby parecía estar perdida en sus pensamientos durante varios segundos, lo que provocó que una gota de sudor cayera por la frente de Jaune, dijo, sí, tal vez vi cosas. Ella se encogió de hombros y volvió a su asiento. Evitada la crisis, Jaune pasó a cambiar de tema. Sí. De todos modos, ¿es realmente una buena idea que comamos todo esto antes de nuestro partido? Por supuesto. Nos dará energía. Pirra respondió felizmente. Entonces, ¿creen que están listos para su partido? Ruby preguntó mientras saltaba en su asiento. Nora respondió felizmente. Por supuesto. Quiero decir, con toda honestidad, entre las potencias que son Jaune y Pirra, el hecho de que Ren es un ninja, y yo puedo dejar a 5 de mí, ¿quién puede enfrentarnos a nosotros? Alguien está actuando con confianza allí. Jan levantó una ceja desafiante. No seas demasiado arrogante, de lo contrario tendrás un caso grave de quemaduras por congelación. Jan declaró triunfalmente mientras envolvía un brazo alrededor de los hombros de Weiss, para consternación de este último. Boh. Nora dijo inexpresivamente. Oye, esa fue realmente buena. Jan respondió.
Antes de que las cosas pudieran convertirse en una pelea de comida, parte 2, la voz del profesor Pork crepitó por el intercomunicador. ¿Podría el equipo JNPR informar a los campos de batalla de inmediato? Bueno, parece que esa es nuestra señal. Jaune dijo mientras se paraba con su equipo y comenzaba a alejarse. Buena suerte. Ruby los llamó mientras se iban. No te preocupes, Ruby. Jaune se volvió y gritó, antes de mirar hacia adelante y murmurar para sí mismo. Tengo la intención de hacer algo mucho peor que eso. El equipo JNPR de Beacon contra el equipo BRNZ de Shade. El profesor Port anunció entre los estridentes vítores de la multitud. Los dos equipos se encontraron de pie en el centro de Amity Arena, mirándose el uno al otro mientras esperaban que Port dijera el partido. Mientras se dedicaban a la intimidación previa a la pelea, Jaune evaluó a sus oponentes. Los tres hombres del equipo contrario, Browns, Roy y Nolan parecían ser luchadores cuerpo a cuerpo, usando guanteletes con garras, sierras de bus y una picana respectivamente, mientras que Mai parecía ser el único equipo de apoyo de largo alcance con su rifle de francotirador. Jaune confiaba en la capacidad de Pirra y Nora para enfrentarse a los chicos enemigos, por lo que decidió que Mai sería su primer objetivo. A medida que la batalla se acercaba cada vez más a su comienzo, los proyectos holográficos a su alrededor giraban, revelando el terreno seleccionado para esta batalla. En el lado del equipo BRNZ, se seleccionó el terreno forestal, mientras que en el lado del equipo JNPR había montañas. Jaune sabía que si un francotirador como Mai podía alcanzar la línea de árboles, entonces ella se convertiría en un problema mucho peor. Tomaré al francotirador. Espera al resto hasta que pueda venir a apoyar. Jaune ordenó, su voz en voz baja para evitar que el equipo BRNZ lo escuchara. Roger. Respondió el resto de su equipo. La voz del profesor Port retumbó por los altavoces una vez más. 3, 2, 1, empieza. Inmediatamente ambos lados entraron en acción. Como esperaba Jaune, Mai se volvió instantáneamente y comenzó a correr hacia la línea de árboles mientras el resto de su equipo se apresuraba a encontrarse con JNPR en combate. Con un salto de apariencia empoderada, Jaune se adelantó a su propio equipo y a los muchachos del equipo BRNZ. Roy trató de interceptarlo, con la sierra girando a lo largo de sus guanteletes. Con dos movimientos de sus brazos, Roy en realidad arrojó las sierras de sierra de sus brazos hacia el rubio. Fue una maniobra un poco sorprendente que Jaune tuvo que admitir, pero nada que no pudiera manejar. Con un movimiento de su muñeca, Jaune telequinéticamente agarró las sierras circulares y las arrojó al cielo y fuera del ring, desarmando efectivamente al pobre chico. Roy vio consternado mientras sus armas volaban fuera de su alcance para que las recordara de inmediato. Estaba tan distraído que no pareció darse cuenta de que Pirra entraba con el aparejo deslizante, haciendo que Roy se volviera loco. Mientras caía, Pirra se levantó de una patada y usó a Milord para golpearlo contra el suelo. Cuando el resto del equipo JNPR comenzó un cuerpo a cuerpo con sus oponentes, Jaune pudo correr después de Mayo. La distracción de Roy fue suficiente para que Mai tuviera tiempo suficiente para instalar una posición de francotirador en las ramas de los árboles. Inmediatamente comenzó a dispararle al Jaune que se acercaba, con la esperanza de derribarlo antes de que pudiera acortar la distancia. Pero a medida que los poderes de Jaune seguían creciendo, también lo hacían sus percepciones. Ni siquiera necesitaba ver las rondas de polvo para sentirlas venir. Haciendo girar a Croce Amors a medida que se acercaba cada ronda, Jaune desviaba cada disparo que Mai le lanzaba. El francotirador se quedó boquiabierto ante la indiferencia con que Jaune anulaba sus ataques. La conmoción se convirtió en miedo cuando Jaune alcanzó su posición y estaba casi encima de ella. Cambiando su francotirador a su forma de hacha, Mai se volvió y enganchó la cabeza del hacha a lo largo de las ramas, balanceándose de un miembro a otro, con la esperanza de mantener la distancia hasta que uno de sus aliados pudiera ayudarla. Echando un vistazo rápido por encima del hombro, Mai se dio cuenta de que la batalla tampoco iba bien para el resto de su equipo. Pirra fue fácilmente capaz de enfrentarse a Brown y Roy al mismo tiempo, esquivando y desviando sus ataques con despreciativa facilidad mientras los golpeaba sin piedad. Mientras tanto, la picana que empuñaba a Nolan se batía en duelo con Ren, y los dos estaban relativamente igualados. Mientras Ren blandía sus pistolas, Nolan esquivaba los ataques, esquivaba y luego tomaba represalias con sus propios golpes de bastón. Sin embargo, Ren usaría Stormflower para bloquear y enganchar el bastón, antes de contraatacar con patadas precisas pero relativamente débiles.
Mientras los dos estaban encerrados en combate, esto permitió que el bombardero rosa Nora acortara la distancia. Al ver a Nora acercarse, Ren pudo hacer girar a Nolan mientras tiraba del bastón con sus pistolas de hoja para llevar la picana hasta la garganta de Nolan y comenzar a asfixiarlo. Mientras los dos luchaban, Ren gritó a su compañera: «Nora. Aquí está mamá». Nora gritó mientras blandía su enorme martillo. Nolan, ahora viendo que el bombardero rosa se acercaba, luchó por intentar romper el agarre de Ren sobre él. Pero Ren no cedía, y pronto McNeil se estrelló contra el torso de Nolan, destruyendo una gran parte de su aura y enviándolo a volar mientras Ren lo soltaba simultáneamente. Mai hizo una mueca al ver que su compañero de equipo se elevaba y aceleró el paso para no unirse a él. Enganchando su hacha alrededor de la rama de un árbol, Mai se lanzó hacia el siguiente punto de apoyo. Pero mientras flotaba entre los árboles, el francotirador pronto sintió que su impulso disminuía cuando se encontró congelada en el aire. Por el rabillo del ojo no cubierto pudo ver a Jaune, con la mano extendida y agarrándola telequinéticamente. Mai ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando Jaune luego la tiró telequinéticamente hacia abajo, estrellándola contra el suelo. El impacto dejó sin aire a sus pulmones y, mientras trataba de ponerse de pie, Mai sintió que una bota le conectaba la mandíbula y le echaba la cabeza hacia atrás cuando Jaune le daba una patada en la cara. Mai intentó levantarse rápidamente, retrocediendo por el golpe, pero Jaune no le dio respiro. Antes de que el francotirador pudiera escapar, el agarre telequinético de Jaune se centró en ella una vez más, levantándola en el aire y tirándola hacia él. Jaune sonrió cuando una aterrorizada Mai voló hacia él. Luego dejó caer su espada. Jaune olió ese rasgo aborrecible conocido como debilidad, y no iba a darle la misericordia de una eliminación rápida. Cuando estuvo frente a él, Jaune soltó su cuerpo. Tan pronto como Mai se dio cuenta de que ya no estaba restringida, agarró a su francotirador por el cañón y lo cambió a su forma de hacha, balanceándolo hacia Jaune. Pero era dolorosamente obvio que la niña se centró más en su talento de tiro que en sus habilidades cuerpo a cuerpo, ya que el ataque fue lento y torpe. Jaune atrapó fácilmente el arma con la mano izquierda mientras levantaba la derecha hacia atrás, el puño destellando con un relámpago. El puño electrificado de Ark se conectó con el estómago de Mai en un brutal uppercut, sorprendiéndola mientras enviaba saliva y aire por la boca. Antes de que la niña pudiera siquiera intentar recuperarse, el puño izquierdo de Jaune se estrelló contra su mandíbula con un gancho. Mai inmediatamente cayó al suelo, el golpe obviamente sacudió su cerebro. Mai se dejó caer sobre manos y rodillas, incapaz de moverse cuando una bota le tocó las costillas. Sintió que los huesos se rompían por la presión de la patada a pesar de la protección de su aura, que se estaba agotando rápidamente. Levantando una mano temblorosa, Mai suplicó sin palabras por misericordia. Jaune hizo una pausa, reflexionando sobre qué hacer con ella. Sería muy fácil quebrarla, física y mentalmente. Pero eso no es lo que haría el viejo Jaune, lo que haría un cazador en formación. Y aunque le fastidiaba muchísimo inclinarse ante los caprichos de los demás, sabía que alimentarse de sus deseos aquí simplemente generaría sospechas innecesarias sobre él. Y así, en lugar de aplastar a la chica bajo su pie, Jaune simplemente la restringió con sus habilidades telequinéticas una vez más. Satisfecho de que no podría escapar, Jaune levantó a la chica en el aire y la arrojó fuera de la arena, eliminándola del combate por completo. Cuando ella se fue, Jaune se volvió hacia los demás y examinó el resto de la batalla. Nolan ya estaba fuera, su aura rota por el equipo de Ren y Nora. Mientras tanto, Pirra hizo un trabajo increíble al batirse en duelo contra Brown y Roy. Pirra probablemente podría eventualmente derrotar al dúo, pero sería un proceso bastante lento y arduo ya que el campeón tendría que esperar a que las vacantes explotaran. No, eso no serviría. Este partido necesitaba un final explosivo, para que todos los demás equipos supieran de su poder. Nora. Jaune gritó mientras salía del bosque, y la valquiria lo miró. Tormenta eléctrica. Jaune dijo con una sonrisa salvaje mientras una vez más electricidad crujía alrededor de sus dedos. La cara de Nora coincidía con la de Jaune cuando su líder gritó el nombre del ataque del equipo. Inmediatamente despegó corriendo hacia los dos miembros supervivientes del equipo BRNZ. Jaune también se movió, tomando una posición detrás de ella. Pirra, al ver a sus dos compañeros de equipo que se acercaban, eligió sabiamente retroceder ante la confusión del equipo BRNZ. Jaune luego soltó una ráfaga de relámpagos en la espalda de Nora, hipercargándola con electricidad del lado oscuro. Matar. Maim. Quemar.
Nora soltó un aterrador grito de guerra mientras cargaba directamente hacia el duro. Brown y Roy se volvieron al oír el chillido y vieron a la enfurecida Nora arremetiendo contra ellos. ¡Oh Dios, no la cara! Fue todo lo que Brown pudo gritar antes de que McNeil los golpeara a él y a su compañero, tirándolos a ambos fuera del ring en un solo home run. Y con eso, parece que el equipo JNPR gana por nocaut. Por retumbó sobre el sistema de megafonía. Mientras la multitud vitoreaba por su victoria, el rayo del lado oscuro se disipó del sistema de Nora, devolviéndola a su estado mental normal. Ella dio una gran sonrisa cuando Ren se acercó a ella y los dos se inclinaron ante los aplausos. Pirra hizo un saludo de duelista, mientras que Jaune simplemente miró a la multitud impasible, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. Ya había dado suficiente a estas multitudes. No merecían más cortesía de él. Sin embargo, había dos caras entre la multitud que no estaban animando a la exhibición del equipo JNPR. Primero fue Cinderfall, quien apretó los dientes en la exhibición, mordiéndose la uña del pulgar con frustración. Si bien las habilidades que Jaune Ark mostró hoy no eran nada que ella no supiera, lo que la preocupaba era cómo él peleaba. La brutalidad que mostró, la falta de piedad, haría que luchar contra él fuera aún más difícil. Conoció a un sociópata cuando vio uno. Su tiempo en las calles y con Tyrion le enseñó eso. Jaune estaba mostrando claramente signos de convertirse en uno, si es que no lo estaba ya. No se dejaría retener por la moral y las restricciones que la mayoría de los cazadores harían si entrarán en conflicto. Sin embargo, esto le dio una idea. Posiblemente podría sacarle provecho a esto, hacer que Ozpin y sus tontos se concentren en su atención en Jaune. Sí, eso podría funcionar. Deje que el niño se convierta en una pista falsa y ella será libre de ejecutar sus planes. Cinder se permitió una pequeña sonrisa. Finalmente todo se estaba juntando, y no dejaría que Ozpin, Jaune o nadie se interpusiera en su camino. La segunda cara que no vitoreó la exhibición fue la de la profesora Glinda Goldwich. Ese, no era su aprendiz en el escenario. Jaune nunca peleó así en clase, ni en su entrenamiento juntos. Esta fue la forma en que luchó en las imágenes que vio de la brecha. Cruel, insensible. Si tales actitudes solo se limitaran a los Grimm, Glinda podría haberlo pasado por alto. ¿Pero contra sus compañeros de estudios? No, esto no se puede permitir. Iba a llegar al fondo de lo que estaba pasando con Jaune, lo quisiera o no. El equipo JNPR abandonó el ring y regresó al vestuario, sintiendo una mezcla de euforía y confusión por lo que acababa de suceder. Confusión de Ren y Pirra, júbilo de Nora e indiferencia de Jaune. Ninguno de los miembros del equipo JNPR estaba allí para ver las acciones de Jaune en el bosque, pero al menos el ataque de su equipo con Nora era motivo de preocupación. Muy bien chicos. Fue una primera ronda increíble. El equipo JNPR se dirige a las semifinales. Nora sonrió. Sí, pero Nora, ¿de acuerdo? Preguntó Ren, su voz cargada de preocupación. Actuaste bastante, extrañamente cuando derrotaste al resto del equipo BRNZ. Extrañamente. Eso es solo mi apariencia llevándome al modo de Super Valkyria. Nora flexionó los bíceps. Los ojos de Ren se entrecerraron. Tu apariencia no te hace tan frenético. Luego se volvió hacia Jaune. ¿Estás seguro de que tu rayo es seguro para que ella lo use? Jaune se encogió de hombros con verdadera ignorancia. ¿Cómo podía saber si era seguro para ella usarlo o no? Debería estar bien. Es solo un rayo. Quizás esto sea algo que deberíamos probar cuando tengamos la oportunidad. Ren no parecía convencido, por lo que Pirra pasó a mediar. Después de todo, el equipo SSSN está a punto de continuar, y deberíamos animarlos. Suena bien para mí. Jaune estaba feliz de salir de esta conversación. Ren no parecía feliz por eso, pero cedió. Bien. Pero hablaremos de esto más tarde. El mistraliano no iba a dejar pasar esto. Jaune estaba a punto de responderle, cuando de repente su pergamino comenzó a sonar. Al sacarlo, vio una llamada. ¿De Glinda Goldwich, profesor? Respondió Jaune. Jaune, bien que contestaste. ¿Eres libre de hablar conmigo en mi oficina ahora? Hay algunas cosas que me gustaría discutir contigo. Preguntó Glinda sucintamente. Jaune miró brevemente a su equipo antes de responder. Claro,